En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Es Radio. Bueno, pues vamos ya con Domingo Soriano, bienvenido. ¿Qué tal? Cuesta. Y vaya estreno que hemos escogido, que has escogido para la nueva sección, las consecuencias económicas del sanchismo, con Domingo Soriano, porque no podíamos tener, yo creo que mejor noche. Es decir, las consecuencias económicas de una persona que con tal de apuntalarse en la Moncloa es capaz de pagar, la tesis que mantengo y la voy a seguir sosteniendo porque es evidente que es así, yo creo que es así. Lo que estamos haciendo es llenar las arcas catalanas para el próximo golpe separatista. En el 1 de octubre ellos tuvieron un problema económico, tuvieron un problema constitucional, tuvieron un problema de reconocimiento internacional, pero tuvieron un problema de acumulación de dinero que se dieron cuenta de él en el mes de septiembre. El golpe fue el 1 de octubre de 2017 y en septiembre se dan cuenta de que no tienen controlada la agencia tributaria y que por lo tanto no van a tener ingresos recurrentes con los que pagar a los médicos, enfermeros, profesores, policías, etcétera. Pero también tenían ya un problema de falta de dinero en las arcas, porque lo que tiene el separatismo desde luego no es la buena gestión, Domingo. Bueno, pues ahora va Pedro Sánchez y se inventa el enésimo favor al separatismo, al golpismo, pagándoles esta, que yo lo decía, lo estábamos antes comentando a micrófono cerrado, Domingo, vamos a empezar por ahí si te parece, ni condonación ni historias. Una condonación es cuando alguien deja de reclamar una deuda. Aquí no se deja de reclamar, pasa de que la tendrían que pagar unos a que la vamos a pagar todos los demás menos los unos, Domingo. Claro, es un reparto nuevo. Es una deuda que habían asumido unos gobiernos autonómicos. En teoría, siguiendo las instrucciones, lo vamos a poner muy entre comillas, de sus votantes. Probablemente muchos de sus votantes dirían, no, yo no quiero eso, pero han estado votando durante 40 años Totalmente. A partidos políticos que han mantenido ese tipo de políticas, con lo cual, bueno, entendemos que estaban de acuerdo con las medidas, porque la primera vez te puedes decir me han engañado, pero si durante 40 años tú votas partidos políticos que aprueban medidas de más gasto, de incremento de la deuda, de ningún tipo de responsabilidad presupuestaria, pues entendemos que los votantes catalanes que han apoyado eso es que estaban de acuerdo. Y después de muchos años haciendo eso, especialmente a partir de la crisis 2007-2008, de forma descontrolada y de que hubiese mucha gente que dijera, oiga, están ustedes cometiendo auténticas tropelías. Es muy probable, como tú dices, que haya detrás una intención política, pero incluso sin meternos en eso, desde el punto de vista económico era evidente las cifras y cómo Cataluña era una de las comunidades autónomas que más estaban endeudando de forma constante. De hecho, llegó un momento en el que ni siquiera tenía acceso a los mercados financieros, acordémonos. Totalmente. Y el gobierno español salió a respaldar, por cierto, no solo el de Pedro Sánchez, también el gobierno Rajoy, a ayudar a las comunidades autónomas que tenían cerrado el acceso a los mercados financieros porque no se fiaban de ellos. Bueno, fue otra de las cosas que se vio, de hecho, en el golpe separatista. Tuvieron que acabar recurriendo a la financiación rusa, de una cosa extrañísima, mezclada con una especie de envío de paramilitares de la Wagner, etcétera, y sobre todo con una financiación vía cripto. ¿Por qué? Criptomonedas, básicamente porque no podían acudir a los mercados, porque eran un desastre económico con patas. Sí, bueno, y es que si ya era poco fiable el gobierno autonómico catalán, desde luego el hipotético gobierno de esa Cataluña independiente era absolutamente... Una barbaridad. O sea, nadie les habría prestado dinero y eso ellos lo sabían perfectamente. Por eso digo que digamos, la razón política o la causa política, el motivo político que hay detrás de todo esto, pues es fácil de entender que puede ser así. Pero si nos vamos ahora a la parte económica, lo que había era gobiernos autonómicos que se han comportado de forma muy diferente, unos que han sido pues cuidadosos desde el punto de vista presupuestario, que han ajustado los gastos, que a lo mejor en un momento determinado pues les habría gustado tener más dinero pues para gastar en alguna de las políticas públicas más con más aprecio entre el electorado y que pues han tenido que comer Sí, pues recortes. Suele ser una tentación habitual, sí. Claro. El político y el gasto suelen ir de la mano. Sí. ¿Les gusta? Pues ha habido gobiernos autonómicos que han dicho, pues no, tengo que ajustar aquí, y hay otros que no. Y lo que hace el gobierno español ahora es premiar a los derrochadores, premiar a aquellos que lo han hecho mal y decir a los ciudadanos del resto de España que tienen que pagar esa deuda, porque, como tú has dicho, esto no es una condonación, no es que la deuda se evapore, la deuda sigue ahí y ahora la vamos a pagar
todos los contribuyentes españoles. Entonces, las comunidades autónomas que estaban sobreendeudadas, los ciudadanos de esas comunidades autónomas van a pagar más, y las comunidades autónomas que estaban infraendeudadas, en realidad bien financiadas, que se habían comportado bien desde un punto de vista presupuestario, van a pagar más a partir de ahora, especialmente la que sale más beneficiada es Madrid, la que sale más beneficiada es Cataluña, la que sale más perjudicada es Madrid. Exacto. Bueno, que para empezar hay un castigo especial a aquellos que hayan gestionado correctamente, y cuando gestionas correctamente, con menos esfuerzo tributario, con menos exigencia de impuestos de tus ciudadanos, consigues hacer lo mismo o más. Bien, cuando haces eso y eres un gestor correcto, lo siguiente que puedes hacer es bajar impuestos. La Comunidad de Madrid lo ha hecho. Hay un castigo expreso a quienes bajan impuestos y hay un premio expreso a quienes suben impuestos, es decir, a quienes saquean a sus ciudadanos, aunque es el mundo al revés. Sí, pero fíjate que incluso una comunidad autónoma que hubiera subido impuestos, pero que hubiese mantenido bien sus cuentas, que hubiese mantenido presupuestariamente, a lo mejor a mí no me gustaba, pero por lo menos diría, oye, ha tenido una política más socialdemócrata, más intervencionista, sí, más pero no ha derrochado. Pero no ha derrochado, ha mantenido las cuentas. Pues a ese gobierno autonómico con esas características más socialdemócratas, que a lo mejor pues el de la Comunidad de Madrid, también se le penaliza. Es decir, lo que se hace es premiar a los que lo han hecho mal con un... aquí hay dos lecturas. Desde la lectura hacia el pasado, evidentemente, tiene una lectura, no sé, moral, ética, decir, oiga, ¿cómo premia usted al que lo ha hecho mal? Pero la lectura hacia el futuro es la que es realmente peligrosa y la que nos establece un precedente muy, muy peligroso para la economía española. Vamos a analizar esto, porque si ya estamos saqueados a impuestos, todo político le das una billetera de gasto y se vuelve loco y es capaz de sacar el fondo 300 veces. Bien, en esta ocasión es que encima estamos entrando en una cuestión que técnicamente lo denominan, y lo denomináis los economistas, riesgo moral. Es decir, se acaba de generar un incentivo brutal a que no solamente se haya hecho una vez, sino a que, visto el truco del almendruco, que diría el otro, dices, oye, si una vez nos habéis perdonado 83.252 millones, o la parte corriente correspondiente a Cataluña, los más de 17.000 millones, pues lo voy a seguir haciendo. Porque si sé que te tengo enganchado por determinada parte, lo voy a seguir haciendo. Voy a gastar mucho más, porque como tú dependes de mí, a efectos de gobernabilidad, voy a seguir estrujándote. Sí, claro. Mira, a mí el libro de economía, el libro de texto de economía que más me gusta, que es el de Tyler Cowen y Alex Tabarrok, en la primera página, donde normalmente se ponen los agradecimientos, simplemente ponen una frase que es los incentivos importan, que es una frase muy buena para un libro de economía, porque es verdad que luego a lo largo del libro pues van desarrollando cómo los incentivos van determinando la conducta muchas veces de la mayoría de los agentes y cómo nos adaptamos todos nosotros a esos incentivos. Entonces, ¿cuál es el incentivo que hoy el gobierno ha puesto sobre la mesa? Pues claramente lo que le ha dicho a los gobiernos autonómicos es: si sois cumplidores, si ajustáis bien vuestras cuentas, si sois presupuestariamente cumplidores, rigurosos, vuestros votantes o los ciudadanos de vuestros territorios, de vuestras regiones, van a tener menos servicios públicos o va a haber menos gasto público en esas regiones. A mí me parece bien, pero quizás a lo mejor pues el gobierno piensa, pues a muchos de esos votantes o muchos de esos habitantes no les va a gustar tanto. Luego os va a penalizar cuando yo mutualice la deuda, porque los habitantes de vuestras regiones van a tener que pagar más. Os voy a echar deuda de los que han derrochado cuando vosotros estabais ahorrando. Y al que ha derrochado le dice, si haces más de lo mismo, no te penalizará en absoluto porque yo asumiré esa deuda. Entonces, ¿qué es lo normal que tengamos en los próximos 10 o 12 años? Y ya no solo en el caso de los independentistas catalanes, que es evidente que desde el punto de vista de la lectura en primera persona van a decir, pues más madera, si me lo perdonan, si me lo pagan ellos, si pagan los madrileños lo que yo derrocho, pues vamos a derrochar todavía más. Si no, desde el punto de vista del resto de las regiones, es perfectamente legítimo que haya regiones, que haya gobernantes autonómicos en estos momentos en España diciendo, pues cuando se le acerque ahora, que estamos en temporada de elaboración de presupuestos, para todos menos para el gobierno central, pero para el resto me imagino que sí que estarán elaborando presupuestos, pues que se le acerque el consejero de Hacienda a un presidente autonómico y le diga, oiga, presidente, tenemos que hacer un pequeño ajuste, o esta política que había anunciado usted de un bono para lo que sea, que estas cosas que le gustan mucho a los políticos, pues tenemos que recortarlo, o no vamos a poder anunciar una ayuda al transporte, y que le diga el presidente regional a su consejero de Hacienda, ¿cómo?
que vamos a recortar, que no vamos a dar ese bono, que me han dicho los de prensa que tenemos un pequeño anuncia agujero la compra de votantes. Claro, tenemos un pequeño agujero en el electorado de 18 a 30 años. Viajes gratis. Viajes gratis. Y cuando el consejero de Hacienda diga, hombre, pero es que entonces, y le va a decir el presidente, ¿cómo? ¿Entonces qué? Claro, ya aquí, nos la perdonarán. Domingo, vamos a explicar una cosa que es importante, porque claro, habrá gente que a lo mejor está diciendo, bueno, pues ya está. Venga, pues sigamos endeudándonos, que total se condona. Vamos a ver, volvamos al inicio de la explicación que hacíamos. Esto no es una condonación porque la deuda sigue viva. ¿Quién paga la deuda? La deuda la pagamos todos los malditos ciudadanos, y malditos es como nos ven ellos, no porque nosotros lo seamos, todos los ciudadanos, porque nos la repercuten vía impuestos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Un incremento paulatino sistemático, ya hemos superado el medio billón de incremento, medio billón de euros desde que llegó Pedro Sánchez. Si se sigue utilizando este argumento, o el argumento que está vendiendo en estos momentos el gobierno, ¿qué es lo que ocurre? Las comunidades autónomas se libran de su deuda. Se mutualiza o se reparte entre el resto que no hayan querido entrar en esta historia. Pero los únicos que no se libran y que siguen acumulando más y más y más deuda, es decir, más y más y más impuestos, porque te viene el importe de la deuda, el principal, con los intereses. Son los ciudadanos. Es decir, esto es la garantía absoluta de que con este plan, y si esto se perpetúa, las subidas de impuestos van a ser, bueno, lo que estamos viendo, a la orden del día. Claro, por supuesto. Y no solo eso, sino que hay otro argumento del gobierno que viene a decir, bueno, como estamos incrementando la recaudación gracias a la inflación, y eso está haciendo, pues vamos a poder asumir esto sin demasiado coste. Uno, es mentira, como tú dices, las subidas de impuestos han sido una constante en estas dos legislaturas y van a seguir siéndolo, pero no solo eso, sino que imaginemos que tuviese razón el gobierno, es que incluso así, en el sentido de a lo mejor no tenemos que subir tanto los impuestos, que no va a ser cierto, pero dices, vamos a ver, si tú dedicas 80.000 millones que antes no ibas a dedicar desde el gobierno central a pagar la deuda de las comunidades autónomas, premiando a las comunidades autónomas que peor lo hubieran hecho, esos 80.000 millones, si tú no los tuvieras que pagar gobierno central, los podrías dedicar a bajar impuestos en una política pues más a lo mejor como la que nosotros favoreceríamos de bajada de impuestos, o incluso, como decía antes, si quieres una política más socialdemócrata, a más gasto público en otras partidas. Es decir, cuando el gobierno diga, es que no tenemos, iba a decir cuando anuncie presupuestos, o cuando, eso no sabemos si llegará, pero cuando el gobierno plantee algún tipo de política de estas que les gusta tanto al gobierno y diga, vamos a dedicar tanto dinero a política de vivienda, que sepamos que podría haber dedicado 80.000 millones de euros más a esa misma política si no mutualizase la deuda. Cuando el gobierno diga política de transporte, cuando el gobierno diga impuestos, que sepamos que podría haber rebajado los impuestos que dependen del gobierno central o podría haber aumentado los gastos de cualquier partida de las que dependen del gobierno central en la cifra en la que está perdonando la deuda a las comunidades autónomas si no admitiese si no tomase una medida como esta, con lo cual no es verdad que esta retórica que utilizaba hoy la portavoz del gobierno de esto es como si tú tienes hoy, bueno, yo veía hoy el vídeo, no sé si es de hoy o de una conferencia de prensa pasada porque lo he utilizado varias veces, esto es como si en una comunidad de vecinos, el gobierno te paga tu hipoteca y te dice que ya no vas a tener tu hipoteca, ¿cómo te vas a negar? ¿No? Un poco refiriéndose a los gobiernos. Porque es mentira. Porque es mentira. Porque la sigues pagando tú. Claro, no, en realidad es como, claro, si a mí que el hecho de que me paguen la hipoteca no me molesta, lo que me molesta es tener que pagar la hipoteca de todos los demás. Claro, si a mí me quedan por pagar 1.000 euros de hipoteca y al vecino 200.000, nos la perdonas a los dos o nos la pagas a los dos y luego los dos tenemos que pagar el acumulado, yo salgo perdiendo y el vecino sale ganando. Oye, Domingo, vamos con una cosa que tiene toda la pinta, o sea, pedirle rigor técnico a María Jesús Montero es toda una locura y ya hay bastante locura por el gobierno como para que sumemos nosotros dosis adicionales. Pero ella ha aludido a una cuestión y ha dicho, no, con esta deuda que le perdonamos, en concreto a Cataluña, van a poder destinar a partidas de gasto social, vamos, directamente, que van a coger el dinero que paguen todo el resto de comunidades autónomas y en concreto y en especial la Comunidad de Madrid, que es la gran recaudadora nacional, y con ese dinero van a poder pagarse lo que tú estabas diciendo, mejores hospitales, mejores colegios. Lo de mejores colegios, por supuestísimo que no, porque los harán todos en esa cosa horrible que se dedica a discriminar a los chavales y a su libertad de elección de lengua, pero que van a poder destinarlo a gasto social, es decir, al gasto que mejor se vende a la hora de captar voto políticamente. Pero la AIREF ha hecho una matización. El organismo independiente de análisis fiscal ha dicho, cuidado porque esto no es así. ¿Qué hay de verdad en lo que está diciendo María Jesús Montero? ¿Qué hay de verdad en la advertencia del AIREF? No, a ver,
esta idea de el dinero se va a destinar directamente a mejores servicios públicos. A ver, lo que siempre venden los políticos, que siempre que se dan este tipo de situaciones, o cuando, bueno, una subida de impuestos, o como también cuando ha llegado el dinero de Europa. Pero en el pasado esto no ha ocurrido así nunca en Cataluña. Es decir, los servicios públicos catalanes están a la cola de los españoles no porque la Generalitat no haya tenido dinero. En educación, por cierto, y en sanidad. En las dos. Sí, sí, Y en transporte, a ver. Pero claro, es que preferían un médico que hubiera llegado a segundo de carrera, es decir, un no médico, lo preferían siempre y cuando supiese bien catalán y usase bien el catalán. No va a ser que usase el malvado español, claro. Ha habido muchas más medidas políticas que medidas... O sea, la culpa es mucho más de medidas políticas, Totalmente. de medidas de carácter de organización, si lo queremos ver así, de los servicios públicos, que de presupuestaria. De hecho, no pueden decir que ha sido presupuestaria, porque presupuestaria no han tenido ningún límite. Se han endeudado en lo que han necesitado. El ajuste debería venir ahora. Es decir, el gobierno catalán debería en estos años acometer ajustes por todo el despilfarro presupuestario que ha tenido en los años previos. Pero no puede decir el gobierno catalán: el problema de mis servicios públicos es de infrafinanciación, porque esa infrafinanciación la han cubierto de sobra endeudándose gracias al apoyo, al aval, a la garantía del resto de los españoles, y ahora directamente gracias a que se les está pagando desde el resto de España. Con lo cual, el argumento de es que no hemos tenido suficiente dinero, ¿cuánto más querías endeudarte? ¿Hasta dónde querían llegar? Bueno, aparte que los estudios de AIREF y de la Fuente han demostrado que la vieja cantinela esta, bueno, que antes iba con el anuncio famoso del España nos roba, que tócate las narices. Y luego pasaron claro, como ahora ya son ellos abiertamente los que roban a España, como para seguir con el España nos roba. Bueno, y entonces han pasado a estamos infrafinanciados. Y los estudios de FEDEA en concreto, de Ángel de la Fuente, he dicho antes AIREF, de FEDEA, han demostrado que no existe infrafinanciación. Es mentira. Es mentira. Por ninguna parte Cataluña sale peor financiada que el resto de las comunidades autónomas, y la comparativa es casi insultante, sangrante en el caso de Madrid. Quiero decir, son las dos regiones más ricas del régimen común, las dos regiones, un nivel de población similar, un nivel de actividad económica. Cataluña con más población, debería tener más PIB. Menos PIB, pero exacto. Digamos que, ¿cómo partían Cataluña y Madrid hace 30, 40 años, cuando empieza el nacionalismo hegemónico en Cataluña? En una situación de relativa igualdad, con cierta ventaja a favor de Cataluña. Más actividad económica, exacto, sobre todo en el sector privado. Mejores conexiones por una cuestión geográfica, de cercanía con Europa, y probablemente incluso mejor imagen tradicional desde el punto de vista empresarial. Tenía un sector empresarial pues que tiene un par de siglos de historia. Es siempre esa burguesía catalana, que siempre hemos visto en los siglos XIX, XX, está mucho en las novelas, probablemente... En los privilegios, sí. Digamos, las limitaciones de operación en determinados sectores para que operaran ellos son historia pura. Y sí, los aranceles y el proteccionismo, pero fíjate, yo ni siquiera me quería meter ahí. Lo que quería decir es que a finales de los años 70, Cataluña y Madrid en una situación de relativa igualdad, algo más rica Cataluña en PIB per cápita, algo más de actividad, y especialmente en el sector privado, pues quizás podríamos verlo como una región con más oportunidades. De hecho, quizás en el año 75, si uno mira las dos regiones, Cataluña y Madrid, uno se podía haber imaginado que el futuro de España podía ser parecido al de Italia, con una capital política tipo Roma, con menos actividad económica, más centrado en lo político, y una capital industrial, pues como puede ser el eje Milán, Turín, en el norte de Italia, pues más dedicada, no sé si decir, a los negocios, a la actividad privada. Quizás en el año 75, 78, 80 se podía haber pensado así. Vemos, 40 años después en España, es completamente lo opuesto. La región menos política es Madrid, la región más centrada en las elucubraciones de una casta política es Cataluña, y toda la actividad industrial que había en Cataluña va desapareciendo, no del todo, pero sigue habiendo buenos empresarios, sigue habiendo buenos generadores de riqueza en Cataluña, pero las nuevas inversiones donde llegan a Madrid. Una fuga empresarial brutal. Y eso se ha producido cuanto a más poder del nacionalismo y a más mal gasto público.
se ha acelerado eso. Pero tiene sentido, Domingo. Porque al final lo que estamos incentivando es eso. Un nacionalista que quiere un Estado paralelo. Hombre, crear una administración entera paralela tiene un coste. Y eso evidentemente lo pagan los ciudadanos. Oye, antes de que acabemos, sí que me gustaría dar dos pinceladas, porque la gente a lo mejor dice, bueno, pero podemos incrementar la deuda pública, no pasa nada. No, siempre pasa, ya lo hemos explicado. La deuda pública se paga con impuestos y no te pasa lo que le ocurrió a Argentina con el default. O sea, no contemos cuentos maravillosos porque son falsos. Y vivir en la fantasía te pegas unos tortazos de muchísimo cuidado. El incremento de deuda es incremento de la carga que se soporta fiscal con impuestos por las familias y eso te resta poder adquisitivo. Y el resultado se plasma en España y doy dos datos. España destruyó casi 200.000 empleos en el peor agosto de 2019, menos mal que según Yolanda Díaz, menos mal que según Pedro Sánchez, y vamos, como decía él, el cohete económico y la moto. Bueno, pues la moto está gripada y el cohete se ha pegado un tortazo en la luna de mucho cuidado. Y la siguiente noticia, cuidado con ella, la publicábamos en Libre Mercado, el sablazo real al poder adquisitivo de los trabajadores, que es de lo que estamos hablando. Desde la llegada de Sánchez, un 23% de pérdida de poder adquisitivo por precios acumulado. Tomado desde julio de 2018, la moción de censura fue mayo-junio, desde julio del 18 hasta ahora, 23 puntos de incremento de los precios. Y cuidado, la subida fiscal, cogiendo solamente el IRPF por centrarnos en los trabajadores, pero todo el resto del abanico fiscal lo pagan exactamente igual los trabajadores, pero solo en IRPF una subida del 56% en el pago. Medido recaudación sobre recaudación, año sobre año. La familia media española trabajadora tiene menos renta disponible ahora Totalmente. que hace 8 años. Desde el punto de vista impositivo eso es así, en neto, en términos reales es así. El trabajador medio, si a eso le añadimos que ese trabajador medio destina una parte importante de su sueldo a los bienes más básicos, lo que siempre llamamos cesta a la compra, que tiene esas subidas que tú comentabas, todavía menos, y si a eso le añadimos el peso, el coste de la vivienda, especialmente para menores de 45 años, trabajadores de 25 a 45... De nuevo, Domingo, por decisiones políticas, que no tienen nada que ver con decisiones económicas, han decidido estrangular la construcción porque les fastidian los ladrillos. Y es que de verdad que es una cosa de locos. Entonces, en el acumulado, la familia media española siente que tiene mucho menos renta disponible ahora mismo. Una vez que has pagado lo básico, dices, he pagado la vivienda, he pagado los alimentos, los bienes más esenciales. Sí, lo más necesario. Y los impuestos, evidentemente, que eso probablemente no lo consideres tan necesario, pero te obligan, renta disponible que te queda es inferior. Por eso estamos. Si solo estamos viendo este verano noticias de los hosteleros diciendo, sí, veraneantes hay unos cuantos, pero el ticket medio hundidísimo. Solo hay noticias, yo solo leo noticias, nosotros llamamos hoy una Libre Mercado, pero en el Confidencial había una hace 2 días de la clase media se ajusta a la nueva situación, ya gastamos menos, no vamos a hotel, vamos a otro tipo de establecimientos más baratos, ya no salimos, vamos de vacaciones, pero es playa y volver a casa. Este verano, claro. Domingo, el primer verano en el que reservabas por la mañana o al mediodía o por la mañana a primera hora para comer en un chiringuito de playa y no tenías problema para reservar. A mí no me había ocurrido nunca. En la era del supercohete económico, bueno, Pedro Sánchez, que ya se ha venido arriba, dice que estamos viviendo el sueño español. Dios bendito. Sí, y por cierto, la comparación sobre el tema de la deuda, sobre que podemos endeudarnos sin tasa, ¿no? Esta idea que el gobierno está lanzando. No nos tenemos ni siquiera que ir a Argentina. Miremos de nuevo el verano en Francia, miremos el verano en Alemania, miremos el verano en Reino Unido. Los gobiernos de todos los países europeos que nos rodean están diciendo: no podemos pagar este estado del bienestar, no podemos asumir estos gastos. Es insostenible. Problemas brutales, políticos y sociales en todos los grandes países de Europa por la situación de estrés financiero a la que se se Pues Sánchez, nosotros no. Ha decidido que al que peor lo hace, al que peor gestiona, al que monta golpes separatistas, al que se gasta el dinero en tener una sanidad cada vez peor, porque es que prefiere el peor de los médicos con tal de que hable a sus pacientes solo en catalán, a ese ha decidido premiarle. O sea, está claro que nos escucha, sí. Sí, los incentivos importan. Le vamos a mandar el libro a Pedro Sánchez a ver si aprende algo. ¿Tú crees que lee? No sé, se lo mandaremos. Va a haber que darle un incentivo para que lea. También. ¿Se ha notado mucho este verano esa pérdida de poder adquisitivo ya, Domingo? Sí, a ver, es un continuo. Es decir, yo creo que la evolución es de, sobre todo a esa clase media trabajadora española, al clásico trabajador español que mantenía un empleo en el año 2018 y que ahora sigue con ese mismo empleo, pues que ha ido subiendo de sueldo, porque los sueldos sí han ido subiendo. El problema es, ¿han ido subiendo al nivel de la inflación? Complicado.
una vez que supongamos que el sueldo bruto ha subido al nivel de la inflación, como no te han ajustado la tarifa del IRPF, estás pagando más de IRPF. Cuidado, claro, no te han ajustado la tarifa, tu bruto ha subido y ya estás pagando más. El otro día, en uno de los últimos informes mensuales de recaudación, es decir, información absolutísimamente oficial de la agencia tributaria, venía la subida provocada por los cambios normativos en alimentación y energía. En alimentación, 1.500 millones. En energía, 800. Dices, Dios bendito. Millones de euros, ¿eh? Solamente en esas dos partidas. Y en medio año. Con un punto muy importante ahí, como decíamos antes, no te alcanza el bruto para lo que son. Es una subida del IRPF brutal, la no deflactación de la tarifa. Pero bueno, que las clases, el trabajador medio y de media hacia abajo destina mucho más de sus ingresos, un porcentaje mucho más alto de sus ingresos a esos elementos que tú que estás diciendo que son claves, y es así. Vamos, la cesta, la compra, lo que más encarecido. Claro, junto con la vivienda. A nadie le gusta que le suban los precios de los alimentos básicos. Pero a alguien con mucha renta, porque tiene una renta muy alta y porque destina a lo mejor un porcentaje muy bajo de su renta a esos bienes, bueno, le afecta, pero le afecta menos. ¿A quién le afecta? A quien destina el doble o más del doble del porcentaje de su renta a esos bienes que el que tiene una renta muy elevada. A las clases medias y medias bajas. A esos son los que están masacrando. Como decía antes, si a eso le añades el coste de la vivienda, especialmente para los más jóvenes, el resultado es evidente. Pues Domingo, vamos a dejarlo aquí. Recuerden este nombre de la sección, las consecuencias económicas del sanchismo con Domingo Soriano. Ha sido un placer. Igualmente. Y creo que te va a gustar la despedida, que es la misma que la recepción que hacemos y la bienvenida que le damos a todos los oyentes, que los esperamos por supuestísimo mañana y que es muy sencilla de recordar. Es viva España y viva la libertad.